Bueno, y con un especial saludo nuevamente tenemos la ocasión de encontrarnos. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos concede, queridos hermanos y amigos, de seguir estudiando lecciones valiosas del pasado. Es que de la mano de nuestro Dios nosotros nos fortalecemos, agradecemos porque todavía contamos con su santa palabra para que oriente nuestro camino, para que nos muestre con una luz especial hacia dónde hemos de caminar, qué sendero seguir. Gracias por estarnos acompañando durante todo este ciclo de temas, lecciones del pasado, porque ya hemos hablado de varios personajes que ustedes tienen muy presente también, ¿verdad? Tanto Ana como Jabez, como Nabucodonosor, de quien hemos hablado recientemente, y ahora en esta oportunidad un personaje nuevo que llega a esta experiencia. Así que esperamos que estén teniendo su Biblia en la mano, papel y lápiz para confirmar y confrontar que lo que nos están compartiendo efectivamente sea así, porque es muy importante que tengamos nosotros la certeza que aquellas cosas que están llegando a nosotros como un aprendizaje efectivamente sean como lo está mencionando la palabra del Señor, como se está diciendo a la luz de su santa palabra y así podamos ser todos edificados. Así que sean todos bienvenidos, nuestros hermanos que están por Zoom, nuestros amigos y hermanos que están por YouTube y todos los que verán más adelante este mensaje, sepan que es el interés nuestro el poder compartir las verdades de la palabra del Señor a la luz de las enseñanzas que Él nos ha dejado. Por eso vamos a compartirles nuestra pantalla para poder tener la ayuda de la cual haremos uso en este momento para hablar, sí, como lo dice ahí muy bien en la diapositiva, de nuestro personaje del día de hoy, un rey, y un tremendo rey como fue Josías. Además hecho rey desde muy pequeño, con una historia de vida que ahora estudiaremos y que no fue definitivamente la mejor. Nos encontraremos con un personaje cuya familia no le ayudó muchísimo en su misión, pero que tenía la intención y el deseo de entregarse completamente al Señor para que lo pudiese fortalecer. Ahí está el gran rey que ha sido puesto en el trono desde muy joven, que se dejó orientar por pocos pero buenos consejeros y que sobre todo tenía el temor a Dios guardado en su corazón. Tal vez hablamos para algunos que hemos recibido este mensaje desde que fuimos niños y de repente pudimos haber desviado nuestro camino en algún instante de la vida. O tal vez podemos estar hablando para aquellos que aunque recibieron este mensaje desde pequeños, han podido sostenerse, han desarrollado su experiencia espiritual de tal y tal manera que les ayude a fortalecerse, a apoyarse, a cultivarse día tras día, de forma que al llegar a la edad adulta todo esto les sirva de soporte. Bueno, Josías es un rey que es coronado muy pequeñito, desde sus 8 años, pero que en su etapa de juventud sigue manteniendo esa fortaleza y ese vigor que se le fue enseñado. Imagínense ustedes el día de la coronación de Josías como rey. Tal vez quisiera, como cualquier otro niño de 8 años, haber estado en el parque jugando con los amigos, etcétera, pero allá estaba frente al sumo sacerdote, frente a todo el pueblo, sonaban las trompetas, colocando el lugar de este niño que muy en el fondo de su corazón, desde muy pequeñito, tenía ese talento especial para colocarse en manos de Dios y obedecer. Esto nos lleva a la misma historia de nuestro Salvador. Dice el deseo de todas las gentes de las muchas oportunidades en que el Salvador tuvo que, exactamente igual que Josías y aún más, hacerse valer solo por su fe, por su confianza en su Padre Celestial, así como Josías lo estaba haciendo en su momento, porque es que no tenía mucho apoyo por parte de la experiencia de sus padres. Y nos vamos al segundo libro de Reyes, el capítulo 22. Si me acompañan, por favor, segundo libro de Reyes, en el capítulo 22 y el versículo 1 y 2 nos dice la palabra del Señor. Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Yedidá, hija de Adaías, y era de Boscat. Josías hizo lo recto ante los ojos del Señor, que lo condujo en todo como su antepasado David, sin apartarse un ápice. Aquí hay una comparación directamente entre la labor y la vida de Josías con el rey David, porque dice que fue recto
ante los ojos del Señor. Aquí tenemos un periodo más o menos del año 689 al 608 cuando está reinando Josías. Y si no fuésemos a ver un poquito la historia de sus antepasados, por ejemplo, de su papá, nos dice ahí mismo en Segundo de Reyes 21, el verso 19 en adelante, que Amón tenía 22 años cuando comenzó a reinar, es muy joven, pero bueno, no igual que su hijo, pero muy joven, y reinó en Jerusalén 2 años. Su madre se llamaba Mesulemet, hija de Harús, y era de Joctá o Joctá. Pero Amón hizo lo malo ante los ojos del Señor, como lo había hecho Manasés, su padre. Pues rindió su mal ejemplo y rindió culto a los ídolos que su padre había adorado. Y se apartó del Señor, el Dios de sus padres, y no siguió por el camino del Señor. Y un día los siervos del rey Amón conspiraron contra él y lo mataron dentro de su mismo palacio. Y nos dice el versículo 23, entonces la gente del pueblo mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón y en su lugar proclamaron a su hijo Josías. Por eso es que estamos conociendo de este niño tan pequeñito, ¿verdad? Y bueno, nos fuimos hasta el versículo 24, pero pudimos ver en contexto que su reinado fue breve, que hizo lo malo ante los ojos de Dios, que lo hizo igual que lo había hecho su papá, Manasés. Entonces uno se pregunta, ¿de dónde el corazón dispuesto de este pequeño Josías con 8 añitos? Es que también nos enseña otra lección valiosa que nos deja el pasado, es que aunque tengamos una generación de padres, de abuelos, de familia no creyente o que no se buscó, no es dada lo espiritual, nosotros podemos tomar la decisión de pedirle a Dios que nos dirija a nosotros en ese camino en el que estamos queriéndonos involucrar. Así, en esa experiencia también nos enseña que no podemos excusarnos para decir, es que fue producto de las circunstancias, no sabía, mi papá, mi abuelita, mi mamá, sino que tendremos que dar cuentas al Señor justamente de ese deseo. Y algo en especial, tuvo que haber visto toda la corte del rey, los sacerdotes, inclusive el pueblo mismo de Israel, en el pequeño Josías, para que a su tierna edad estuviese asumiendo ese compromiso tan importante que tenía con el tema de su reino, la manera en que se dejó orientar. Ahora, ¿cómo fue que se sostuvo Josías? Vámonos ahora al segundo libro de Crónicas, segundo de Crónicas, el capítulo 34, segundo Crónicas 34 y el versículo 3. Nos dice la palabra del Señor, a los 8 años de su reinado, cuando aún era un jovencito, Josías comenzó a buscar al Dios de David, su padre. A los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén, quitando los lugares altos y las imágenes de acera y las esculturas e imágenes fundidas. Es decir, que si comenzó su reinado a los 8 años y luego a los 8 años de su reinado comenzó a hacer todo este proceso de reformas, pues era un adolescente con 16 años, que estaba demostrando su nivel de madurez y de fortaleza en Dios que tenía. Dice el libro Profetas y Reyes en la página 283, hijo de un rey impío, asediado por tentaciones a seguir las pisadas de su padre y rodeado de pocos consejeros que le alentasen en el buen camino, fue fiel al Dios de Israel. Estamos hablando tal vez para un grupo de personas o para alguien que en su trabajo o en su estudio no está rodeado de las mejores personas que desorientan su camino, que inclusive pueden proponer un mal proceder, un lenguaje inapropiado, unos mensajes a la mente incorrectos, pero que nosotros tomados de la mano del Señor diciendo, yo pongo a Dios de primeras en primer lugar y le coloco, puedo ponerme exactamente en la misma condición de este pequeño Josías y colocar un lugar de respeto, porque aquí lo que me dice la Biblia es que eso fue lo que se ganó. Luego, si lo miramos a los 12 años, comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén. Es decir, en edades todavía muy tempranas. No era un niño siquiera, todavía no era siquiera mayor de edad. Tenía la posibilidad, y uno diría, bueno, porque era el rey, pero sería muy fácil, muy manipulable, muy fácil de moldear un niño o un adolescente en esas edades. Tenía que tener una característica especial. ¿Qué tan fáciles somos nosotros de moldear? ¿Qué tan vulnerables somos, manipulables somos? Sabe el enemigo y utiliza agentes porque sabe que podemos hoy decir, sí, yo amo al Señor y lo sigo, pero mañana tomar otro rumbo diferente. ¿Será que nuestra confesión de fe es tan real y tan certera que pudiésemos colocarnos con firmeza como el pequeño Josías a hacer reformas inclusive con otros que puedan estar rodeando? Y ahí aparece también en el libro
Seguimos en Profetas y Reyes, donde nos dice, así era como Josías desde su juventud había procurado valerse de su cargo de rey para exaltar los principios de la santa ley de Dios. O sea, ¿para qué le dio el Señor el reinado? Para que lo usase como un medio, fuese rey como una manera de que se elevasen los principios de la santa ley de Dios. Recordemos, hermanos, que el gobierno por el cual el Señor quería orientar al pueblo de Israel siempre fue un gobierno teocrático. Señor no tenía en su mente que hubiese un rey para que se pareciesen a las naciones circunvecinas. ¿Cuántas veces nosotros aquí en pleno siglo XXI, 2020, con pandemia y todo, buscamos modelos para parecernos a otros, porque creemos que eso sí fue exitoso, porque eso sí les funcionó, o porque eso debe estar aplicándose a nuestra misión? Cuando de lo que se trata es de marcar un punto de referencia, de tener muy claro un punto específico en donde nosotros tengamos y elevemos lo que Dios ha colocado como una enseñanza y lo demás lo podamos estar descartando. Y aquí la prioridad que da Josías es para exaltar los principios de la santa ley de Dios que había sido olvidada. Y su meta era inducir a los pueblos, a los demás, no solamente al pueblo que estaba liderando Israel, sino a cultivar la reverencia y el amor por la ley del cielo. Su propósito fundamental era que otros aprendieran de esa reverencia, aprendieran de ese amor, aprendieran a confiar en el Señor de forma especial. ¿Y cuánto se puede hacer en esa etapa de juventud? ¿Qué tanto puede lograrse, por así decirlo, cuando nos ponemos en las manos de Dios desde las edades muy pequeñas? Y a ti que estás en esas edades también, 8, 9 años, nos estás escuchando, tienes 10, 12, 15 años. Que el Señor te bendiga por querer colocar en primer lugar al Dios de Israel, al Dios poderoso que te cuida y te sustenta todos los días, que te libra de tantas circunstancias complejas que se tienen hoy. Aquí está este ejemplo de esta pequeña Andresa Barragana, se llamaba esta niña de Brasil, que murió cuando tenía 14 añitos. Lo importante de su experiencia, ustedes la pueden ver documentada en Facebook, también en YouTube, si buscan el nombre de Andresa Barragana, encontrarán que fue una niña que recibió el mensaje del Evangelio en su casa sola, asistiendo a una campaña. Y se propuso no pasar un solo día de la semana sin hacer algo para la obra del Señor. Hacía artesanías, ayudaba a su comunidad, visitaba ancianatos un día a la semana, otro día a la semana tenía programa de radio, entonces iba a la emisora, aparte, por supuesto, de seguir con sus estudios. Tenía un grupo pequeño de niños, que ya no fue tan pequeño, comenzó a crecer, empezó con 5, fueron 20, finalmente tenía 45 niños reunidos en su casa. Y esos niños con los que comenzó también aprendieron de Andresa ese amor a Dios y luego fueron sacando otros grupos pequeños. Ella le insistía mucho a su mamá que la acompañara a la iglesia porque ella iba sola, hasta que de tanto insistir y de ver la firmeza, así lo cuenta su mamá en ese documental, al ver la firmeza de su hija a la hora de dar el evangelio y a la hora de tener esa convicción y de servir a los demás, que la mamá no tuvo más remedio que aceptar porque estaba viendo la firmeza en el corazón de esta niña. A pesar de su corta edad, solo 14 añitos, en lo poco que pudo vivir, hizo muchísimo. Un sábado, 22 de marzo del año 2008, cuando eran las 7:15 de la mañana, Andresa estaba subida en un automóvil con otras personas, pero lamentablemente camino a la iglesia muy temprano, 7:15 de la mañana, el carro y el vehículo donde se encontraba Andresa chocó con un camión y donde murieron 4 mujeres. Entre ellas murió la pequeña Andresa. A sus 14 años había sido un ejemplo para su vida. Aquí parte de la fotografía donde la mamá está diciendo, sí, ya no tuve más que hacer sino seguirla porque tenía convicciones. Puede ser que en tu edad más joven, en donde te encuentras, piensas que no tienes la ascendencia sobre otros para poder dar el evangelio de verdad. Pero cuando te observan con ese amor, con esa seriedad por lo sagrado, seguramente otras personas explorarán y dirán, bueno, ¿qué hay de especial contigo? ¿Por qué esto es importante para ti? Buscamos un evangelio, seguir un evangelio que no sea solo por temor, sino que trascienda la experiencia como lo logró hacerlo en Brasil la pequeña Andresa. Y si volvemos a la historia de nuestro invitado bíblico de hoy, en segundo de libro de Crónicas, capítulo 34, los versos 4
en adelante encontraremos, bueno, no vamos a leerlo todo hasta el 21, pero sí encontraremos las reformas que realizó Josías y la manera en que hizo que todo esto se llevase adelante hasta que comienzan a buscar y hallan el libro de la ley. Allá en el versículo número, a ver, vámonos tal vez hasta el 19. Ah, bueno, el 18 mejor. Además, el sacerdote Hilcías, estamos leyendo el verso 18 del capítulo 34 del libro segundo de Crónicas. Además, el sacerdote Hilcías me ha entregado un libro. Dicho esto, el escriba Safán leyó el libro al rey al tiempo que se lo entregaba. Tan pronto como el rey oyó las palabras de la ley, se rasgó las vestiduras y dio las siguientes órdenes a Hilcías, a Jicán, hijo de Safán, a Abdón, hijo de Micaía, al escriba Safán y a su siervo Asaías. Mire lo que les dijo, verso 21. En cuanto a las palabras del libro que se ha hallado, vayan y consulten al Señor por mí y por el remanente de Israel y de Judá. Ciertamente grande es la ira del Señor que ha caído sobre nosotros, pues nuestros padres no obedecieron la palabra del Señor, ni actuaron conforme a todo lo que estaba escrito en él. Es decir, aquí tenemos un momento especial en donde este jovencito llega y le dice, mire lo que encontramos. Y él dice, léanme qué es lo que dice ahí. Encuentra las verdades y recuerden que el símbolo de rasgarse las vestiduras era una forma pública de estar diciendo, algo está mal aquí y estamos deshonrando a Dios. Y lo que hace es buscar que se consulte al Señor. Ahí estaba el verdadero valor que tenía Josías. Dice Profetas y Reyes en la página 295, Josías perseveró en su esfuerzo por purificar la tierra. Ya no quedaba sino Judá y Benjamín que estaban al borde de la ruina moral y nacional, pero él estaba haciendo su mayor esfuerzo para que por lo menos en donde estaba y el reino que le correspondía tuviese un cambio de actitud y buscar a Dios. Hoy, en nuestro país, o donde quiera que tú te encuentres, qué tanto impresionamos, qué tanto trascendemos con nuestro ejemplo y nuestra forma de ser hacia otros para que se limpien moralmente, para que haya un entorno más de respeto, de amabilidad, donde hay un escenario con lenguaje de doble sentido, donde se permiten ciertos chistes vulgares, ciertas expresiones inadecuadas. ¿Saben los demás que cuando tú llegas vas a compartir esas expresiones o toman un poco de reserva para que haya un poco de limpieza moral? ¿Qué tanto ayudamos nosotros con nuestro ejemplo? Que según, por supuesto, lo que el Señor nos permite, para que pueda ser de esa manera y entonces haya un cambio en quienes están en derredor. Dice en la página 286 también de Profetas y Reyes. Debemos apreciar y cultivar la fe acerca de la cual testifican los profetas y los apóstoles, la fe que echa mano de las promesas de Dios y aguarda, la liberación que ha de venir en el tiempo y de la manera que Él señaló. Es decir, apreciar y cultivar la fe, esa que mantiene, por la cual se dio el testimonio. Así como lo vio Josías, el testimonio del cual estaban hablando los profetas, asimismo también se sostenía él para poder estar diciendo, tengo que estar avanzando y esperar la liberación del Señor. Ojalá el Señor perdone a este pueblo, porque nuestros antepasados, dijo Josías, se olvidaron de la ley de Dios. Y sigue diciendo el pasaje, el tiempo de espera puede parecer largo. El alma puede estar oprimida por circunstancias desafortunadas, pero con el profeta declaramos en confianza. Avanzamos en un proceso de confianza, de tranquilidad, de seguridad, de buscar en este tiempo no dejarnos envolver por trampas, no seguir por situaciones, especialmente en la juventud y bueno, en todo momento de la vida. Cuando digo, no, esto que tiene que ver con lo espiritual no me atrae, me aburro, realmente sigo otras costumbres que el enemigo quiere seguirme planteando frente, por ejemplo, a los excesos en la vida del joven, en los consumos de sustancias psicoactivas, en el tema de la delincuencia, en el tema de grupos, en el alcohol, tantas y tantas cosas que se han colocado como trampas y bueno, cuántas otras no se han colocado a nivel de los medios de comunicación, de las tecnologías que hoy se implementan, de los malos ejemplos que vemos inclusive en nuestro hogar. Tal vez tú puedes decir, mi papá, mi mamá no fueron un buen ejemplo para mí. Y así podría haberlo dicho perfectamente Josías. Pero no permitió que eso se volviese en un obstáculo o en una excusa para no cumplir con la misión que tenía. Si te hace falta temor a Dios, busquemos con corazón sincero y dispuesto
que el Señor nos hable si nos hace falta ese temor. Saben, hoy hacemos de Dios un amigo, lo mostramos como el superhéroe, lo caricaturizamos, lo ponemos en el plano humano, hay dibujos en donde le ponen a lo que representa el Señor Jesús con jeans y con camiseta y amigo de la juventud, como con el propósito de acercarlo tal vez a ese grupo de personas, a la franja de los jóvenes. Pero corremos un alto riesgo de estar quitando el principio de temor y de reverencia cuando no lo estamos viendo como lo que es el Todopoderoso Eterno. Acá encontramos que uno de los aspectos fundamentales para tener presente es justamente que Dios es un Dios eterno al que debe temérsele, al que debe respetársele y al que cuando le fallamos hay que buscar con corazón dispuesto que haya un cambio en nuestra vida para que efectivamente resulte siendo favorable. Y así Josías pudo afrontar las situaciones que se le llegaban a su vida. Hace poco, bueno, realmente sí, no es tan poco, pero hace unos meses atrás, en una entrevista a la famosa Katherine Ibargüen, aquí nuestra atleta olímpica tan famosa en Colombia por el salto largo que ella realiza, le preguntaban cómo había hecho para lograr todas esas metas y todos esos triunfos que ha obtenido. Y ella decía, nada que valga la pena es fácil. Y lo decía en el plano de lo que representa el entrenamiento, la competencia, el esfuerzo para un atleta y mucho más de esas características. También decía, fallarás el 100% de las cosas que no intentes. Aquellas cosas a las que no le presto interés, seguro voy a fallar. Y no puedo llegar a ese nivel de competencia, ni atlética, ni laboral, ni profesional, ni académica, si no estoy haciendo mi mayor esfuerzo. Así lo hizo Josías, no de manera sencilla ni fácil. Sí, era el rey, pero en derredor suyo tenía todo un legado, todo un grupo de personas que no sentían ni amor por Dios, que querían bajarle a la norma, que no tenían temor del Señor, que les parecía que la religión era un formalismo y que no se estaban esforzando por buscar a Dios con todo su corazón y con toda disposición. Dice el mensaje para los jóvenes en el capítulo 1. Dios pide vigor, celo y valor juvenil. Él ha escogido a los jóvenes para que ayuden en el progreso de su causa. Los jóvenes están invitados a dar a Dios la fuerza de su juventud para que por el ejercicio de sus poderes, por reflexiva ayuda y acción vigorosa, le tributen gloria e impartan salvación a sus semejantes. Pide el Señor ese impulso, ese valor, ese vigor. Cuando habla de celo, no es que seamos celosos, sino que más bien seamos fortalecidos, ¿verdad? Y en ese propósito le da a la juventud, bueno, un carisma especial. Hace poco había una campaña en donde los jóvenes salían a la calle con letreros para decir, queremos orar por ti. Uno se preguntaría qué tan efectivo sería el mismo letrero colocado en una población de abuelitos que van en silla de ruedas y que tal vez necesitan ya un apoyo para poder caminar. Seguro que con la influencia del Espíritu Santo harían muchísimo, pero tal vez ese grupo de jóvenes, con el vigor y con la fuerza, lograrían de suyo un impacto visual mucho mayor que el que puede hacer otro tipo de población. Es decir, que las fuerzas que todavía tienes cuando estás en tu juventud y todavía puedes moverte y te ves hermoso y te ves muy guapo y te ves muy linda, no son solamente para el cultivo propio de lo que yo estoy anhelando, sino también para lo que puedo estarle tributando a mi Señor, a mi Salvador. Que sea el momento también propicio para que cuando observamos el fin de las cosas, como estamos seguros que se va a seguir dando sobre esta tierra, donde cada cosa anuncia una tras otra circunstancia nueva que nos hace ver que todo lo que está escrito tendrá su cumplimiento. Revisemos lo que dice el Evangelio de San Mateo. Si nos vamos al capítulo 24, encontraremos señal tras señal de todo lo que se nos está mostrando hacia este momento. La misma ciencia está diciendo, las oportunidades de vida en el planeta se siguen reduciendo. Ya se supone que hay países en donde no tienen que estar, que están importando el agua dulce, el agua que se puede consumir. ¿Quién vive sin el agua? Donde tragedia tras tragedia se están mostrando. O no vimos en los días recién declarada cuarentena a nivel del mundo y demás, situaciones tan caóticas de terremotos y de grandes cataclismos y de situaciones complejas. Recuerdo mucho una en Croacia, donde tenían a los enfermos por COVID en las unidades de cuidado cuando se dio semejante terremoto y resultaron en la calle
intentando atender a los sobrevivientes en medio de una situación como esa. Mientras estamos hablando de estos temas, también estamos compartiendo lo que era la influencia de un tremendo avispón, asesino que puede matar las abejas y que puede llegar en cualquier momento a cualquier parte del mundo en un contenedor y que se convierte en una plaga muy grande cuyo propósito especial es acabar y atacar las colmenas de las abejas. Nosotros sabemos que ellas tienen una función especial que cumplir. Mientras está pasando todo eso en África, se sigue hablando de la cantidad de langostas que como una plaga igual en los tiempos que en los tiempos bíblicos arrasa las cosechas también. ¿De qué nos asombramos? ¿Hacia dónde podemos estar mirando pensando en que estas magníficas construcciones, en que podemos encontrarnos algún ser humano pueda sobrevivir o tener tal vez un destino diferente del que ya puede tener para llegar lejos, de que todo esto que ha sido construcción humana va a perdurar? Veía hace poco un hotel, creo que uno de los más lujosos del mundo, por allá en el oriente, en Dubái, si no estoy mal, un hotel en donde todo lo amarillo, todo lo metálico amarillo que usted puede ver en el hotel, todo es de oro. Los relojes que hay en la recepción y en todas partes son relojes Rolex, grandísimos, enormes, donde pasar una noche, una persona puede llegar a pagar hasta 175 millones de pesos la noche en ese lugar, donde tienen máquinas para hacer lingotes de oro. Bueno, a esos palacios tan grandes, a esos sitios tan espectaculares, les llegará un día la destrucción como lo estamos viendo en este momento en ese dibujo. Es decir, el fin de todas las cosas está cercano. No podemos más que buscar en el Señor la solución a los problemas que tiene el ser humano, porque sin eso nosotros no estamos haciendo nada. Vayan conmigo, por favor, al libro de Habacuc. Allá Habacuc es pequeñito, está después de Nahum, luego está Habacuc, luego sigue Sofonías, si son tan amables y lo podemos estar buscando. Habacuc capítulo 3 y el versículo 17. Y leemos hasta el versículo 19. Aquí está la promesa, promesa de la cual se aferró completamente Josías en su vida, de manera que logró ese impacto especial en el corazón de otras personas, acercándose al cumplimiento de las promesas y de las palabras que estaban allí se habían estado dando, se habían estado brindando. Se llenó con todo su corazón del anhelo del servicio a Dios y eso le ayudó para continuar adelante. Sigue el pasaje de Habacuc 3:17 en adelante, nos dice: aunque todavía no florece la higuera, ni hay uvas en los viñedos, ni hay tampoco aceitunas en los olivos, ni los campos han rendido sus cosechas, aunque no hay ovejas en los rediles, ni vacas en los corrales, yo me alegro por ti, Señor. Me regocijo en ti, que eres el Dios de mi salvación. Tú, Señor, eres mi Dios y fortaleza. Tú, Señor, me das pies ligeros como de sierva y me haces andar en mis alturas. Otras versiones dicen: con todo, confío en el Señor, en lo que Él me quiere brindar, en lo que Él me quiere proporcionar. Me lleno de la confianza y la satisfacción que hice la parte que me correspondía para este tiempo, porque es que a eso es que nos está llamando el Señor. Josías en su tiempo, Josías a su edad, en su juventud, en su niñez. Nosotros a este tiempo, a este 2020 en el que todavía estamos, a la edad que tenemos, con las fuerzas con las cuales contamos, algunos mucha fuerza y mucho vigor, otros ya no la tienen tanto, pero no importa. Dios conoce el esfuerzo que se pueda estar haciendo. Y en torno a ese valor y en torno a ese fortalecimiento nos dice: aunque no hubiese nada, podríamos parafrasearlo con la imagen que estamos viendo, aunque se cayesen los edificios, hubiese huracanes, aunque hubiese tornados, aunque hubiese terremotos, con todo yo sé que el Señor me recogerá, porque Él es el Dios de mi salvación. Y me regocijo en el Señor, porque Él es mi Dios y mi fortaleza, y me ayuda a seguir adelante y salir sobre las alturas. Permita al Señor que ese sea nuestro propósito especial, sobre el cual caminemos día tras día, aprendiendo a que pasamos un momento en la historia. Saben ustedes que el hijo de Josías, también por acá tengo el dato, el rey Joacás,
en vez de seguir el legado de su padre. Si nos vamos a Segunda de Reyes, busquémoslo rapidito. Aquí, después del buen ejemplo que recibió, que bueno, en muchas cosas también Josías se equivocó, pero había sido colocado en ese lugar de preferencia, recibiendo de primera mano la enseñanza de su padre, el rey Joacás hizo lo malo también ante los ojos de Dios. Dice el libro Segundo de Reyes 23:32, de la siguiente manera: pero Joacás hizo lo malo a los ojos del Señor, tal y como lo habían hecho sus antepasados. Entonces viene la mala vida de Manasés, que se la transmite luego a Amón, su hijo, luego se exterminan, hay un golpe de estado, se podría decir, hay un amotinamiento, matan a todos, la herencia de la familia de Amón, sobrevive el pequeño Josías. Josías intenta enderezar los pasos del pueblo, pero luego ya viene su hijo y vuelve otra vez a hacer lo malo ante los ojos del Señor. ¿Qué se dirá de nosotros el día de hoy? Estaremos, si se escribiese sobre nosotros, se escribiría que hicimos lo recto ante los ojos de Dios, que fuimos destacados como David, como Josías, o se escribirá también que hicimos lo malo ante los ojos del Señor cuando los demás no nos veían. Pronto veremos el ejemplo maravilloso del regreso de un Salvador que día tras día se ve con más certeza en las vidas nuestras y en las realidades de este mundo. Tanta maldad que se está presentando, tantas cosas que se ven, está llevando a que la ira de Dios llegue a su punto y que donde haya cosas que el Señor no seguirá tolerando. Vendrá a poner las cosas en orden, vendrá a colocar cada situación en el lugar que le corresponde. ¿Cómo responderemos nosotros a ese amor grandioso de nuestro Dios? Podemos decir entonces como el profeta: con todo yo sé que el Señor me recogerá, con todo yo me baso y me guío y me oriento en que el Dios es Dios y es Dios de mi salvación y que me ayudará en el tiempo difícil y que aunque pasen las circunstancias más complejas y tenga los problemas más grandes, me oriento por esa vida y por, bueno, como la que vimos también el día de hoy de la pequeña Andresa que murió en ese accidente siendo tan jovencita, pero que también dejó un legado. ¿Qué se dirá de nosotros el día que el Señor nos llamase a cuentas? Si podemos vivir, vivamos para servirle, pero si tenemos que entregar nuestra vida y terminar nuestro capítulo, se puede decir que hasta aquí el Señor nos ayudó. Oremos. Bendito Padre, le damos muchas gracias por permitirnos compartir la experiencia, la fortaleza, la confianza, la humildad que tuvo Josías al dejarse orientar por ti, al temor en el momento de recibir tu santa ley y al buscar que se hicieran renovaciones, que se hicieran cambios en el pueblo para que tu nombre fuese honrado. Te pedimos, Señor, que en ese círculo de influencia que tú nos has permitido, también podamos ser nosotros personas de honor, que reconozcan la seriedad con la cual debe tratarse este evangelio y que busquemos, Señor, de las maneras más apropiadas, que pueda venir la luz de lo alto, la satisfacción de lo alto, la experiencia especial en la cual nos concentremos para que tu nombre pueda ser exaltado. Te pedimos perdón si en ocasiones nuestra vida y nuestra forma de relacionarnos no ha llevado a un entendimiento claro de lo que representa el fervor de forma espiritual. Que tú, Señor, bendigas a cada uno de nuestros niños, bebés, a los jóvenes, que con todo el vigor y la fuerza puedan consagrarse cada vez más en tus caminos. Que los libres, Padre, del mal, de la tentación, pero que si ésta llega a sus vidas, tengan tal y tan fortaleza en ti, que para honra y gloria tuya, por tu Santísimo Espíritu y por tu sangre, ellos salgan vencedores. Que también nos acompañes a cada uno de nosotros en este caminar. Y si vienen tiempos, como sabemos que darán, donde vienen las catástrofes, las situaciones complejas, el fin de este mundo no sea sino medios para los cuales entendamos que la realidad se ha acercado, que tu tiempo es venido, Señor, y nos preparemos a conciencia para encontrarnos contigo en el reino celestial. Gracias por todo tu amor. Bendice a todos los que escuchan este mensaje en esta hora y que la paz de Cristo Jesús sea sobre cada corazón. En tu nombre santo lo hemos pedido. Amén. Amén.
Bueno, pues muchísimas gracias les damos en esta hora a todos ustedes por habernos acompañado en nuestro tema del día de hoy. No se olviden, seguimos con esta temática durante esta semana. Mañana, con la ayuda de Dios, otro personaje nuevo tendremos que nos oriente, que nos guíe, que con la ayuda de Dios tengamos la inspiración de lo alto y que recordemos que todas esas lecciones que quedaron en el pasado para nuestra enseñanza han quedado escritas. Tengamos una renovación. Ya queda con ustedes nuestro hermano, nuestros hermanos también que nos están acompañando, nuestro hermano John y todo su equipo, para poderles saludar a los que están por Zoom, a los que están por YouTube, para escuchar los pedidos de oración, también los agradecimientos al Señor y que la paz de Cristo el Señor sea en cada corazón. Que el Señor los bendiga y los guarde a todos.